Hallo. Evi restoran. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo armenio ha habitado estas tierras. Con una cultura milenaria, única en su esencia, ha perdurado a través de imperios, guerras y exilios. Y en el horizonte, siempre el Ararat, majestuoso, silencioso, eterno. Para los armenios no es solo una montaña, es símbolo de identidad, de origen, de dolor y esperanza. Aunque hoy se alza del otro lado de una frontera, su sombra aún cubre los corazones armenios, porque el Ararat no pertenece a un país, pertenece a un pueblo. Estamos en Yerevan, Armenia, un país pequeñito que está en el Cáucaso, al sur del Cáucaso, entre Irán, Georgia, Turquía y Azerbaiyán. Es un país muy pequeño en el que hoy en día se encuentran viviendo unos 3 millones de armenios, pero en total existen como unos 12 millones de armenios, lo que quiere decir que hay unos 9 millones en el extranjero. La diáspora armenia es realmente grande. Ahora os voy a explicar más o menos los datos generales de Armenia y de Yerevan, y también del lugar en el que nos encontramos ahora, que es Kasfegian. Kasfegian es un filántropo estadounidense de origen armenio que financió este lugar para poder dar a conocer el arte y la cultura armenia de una forma mucho más accesible para todos. Es una especie de construcción soviética de arte brutalista de diferentes pisos, pero en todos ellos hay fuentes con una forma bastante peculiar, es como muy redondeada, de un estilo muy comunista, y es un sitio muy interesante, ¿sí? Otra cosa también muy importante es aquella montaña que está a mi izquierda, es el Monte Ararat, tiene más de 5.000 metros de altura y mañana vamos a empezar a subirlo. Nos va a llevar unos 3 días poder llegar hasta la cima. Para llegar allí mañana tenemos que ir primero a Georgia y luego dar toda la vuelta para llegar a ese lugar. Muy interesante que está tan cerca nuestro, ¿sí? Que si fuésemos de aquí directos en coche hasta la ladera de la montaña, hasta el pie de la montaña, serían como una hora y media, pero con la vuelta que tenemos que dar van a ser al final como unas 12 horas, si no más, depende del tráfico, y es por el tema de que no se puede cruzar la frontera entre Turquía y Armenia por los problemas geopolíticos que hay entre los dos países. Mañana vamos allí, hoy estamos en Yerevan, de momento nos ha gustado mucho la ciudad, la comida está realmente increíble, realmente buena, que no estaremos mucho tiempo en Yerevan, pero intentaremos aprovechar el poco tiempo que estaremos aquí. Así que nada, vamos a ver qué nos ofrece Yerevan. En cada danza, un eco de la historia. En cada canción, el latido de un pueblo que se niega a olvidar. El folclore armenio no es solo tradición, es resistencia y memoria viva. Preservar su cultura no es un lujo, es una necesidad. Porque cuando todo lo demás ha sido arrebatado, la cultura es lo único que no pueden quitarte. Y mientras haya quienes canten y bailen, Armenia vivirá. Son las 4:30 de la mañana y es hora de partir a Ararat. Vamos para allá. Gente, estamos en Turquía ya, hemos pasado la frontera y hemos hecho una parada en este lago de aquí, que es realmente enorme, y nos quedan ya como unas 3 horas para llegar hasta Dorukbasit.
El viaje en autobús se hizo largo, así que decidimos hacer una parada en Ani, una antigua ciudad armenia. Conocida como la ciudad de las mil y una iglesias, Ani fue una vez la capital del reino de Ani, uno de los más importantes de la Armenia medieval. Hoy, aunque solo quedan ruinas, esas piedras cuentan historias que nos conectan profundamente con las raíces de Armenia. Estamos en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Ani, una ciudad antigua en la que hoy en día no vive nadie, pero en la que llegaron a vivir 200.000 personas. Pero en aquella época en la que vivieron aquí 200.000 personas, la ciudad más grande del mundo era Constantinopla y contaba con 500.000 personas. Así que podéis imaginaros lo grande que era esta ciudad. Por aquella época era una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Y por qué es tan importante este lugar? Esta ciudad perteneció a la cultura de Urartu, que fue la cultura que dio origen al pueblo armenio. Cuando la cultura de Urartu se mezcló con los asirios, se formó, o es lo que se conoce como el origen del pueblo armenio, y esta ciudad era muy importante. Además era la capital antes de Ereván, así que esta fue por muchos años la capital de los armenios, pero fue conquistada por muchas civilizaciones diferentes. Por ejemplo, los persas la conquistaron, los otomanos al último también la conquistaron, los seleucidas también la conquistaron, es decir, los mongoles también la conquistaron, muchos imperios. Pasaba aquí un coche. Muchos imperios conquistaron este lugar. Fue un lugar muy clave para muchas civilizaciones o para muchos imperios que pasaban por aquí, así que fue un lugar de mucha lucha. Y hoy en día, como podéis ver, está completamente desierto, nadie vive aquí. La última persona que vivía aquí dejó esta ciudad fue en el siglo XVIII, así que más de 300 años que hacen que nadie vive aquí. Ani se alza en medio de un paisaje vasto y solitario, justo en la frontera entre Turquía y Armenia, donde el río Akurian fluye como una línea natural entre dos mundos. La ciudad, rodeada de cañones profundos y mesetas áridas, parece suspendida en el tiempo. El entorno es sobrecogedor, bello, silencioso y cargado de historia. En la Edad Media, Ani fue la capital del reino de los Bagratuni y llegó a rivalizar con Constantinopla y Bagdad. Conocida como la ciudad de las mil y una iglesias, fue un centro religioso, comercial y cultural del mundo armenio. Hoy solo quedan ruinas, pero cada piedra sigue contando parte de esa historia. Para los armenios, Ani no es solo un sitio arqueológico, es símbolo de identidad y también de pérdida. Su ubicación, justo del lado turco de la frontera, la hace aún más simbólica. Entre las ruinas destaca la iglesia de Tigran-Honen, construida en el siglo XIII. Aunque parte del techo ha colapsado, en su interior aún sobreviven frescos únicos, escenas bíblicas, figuras de santos y motivos armenios. Sin embargo, muchos de ellos están deteriorados y algunas paredes muestran grafitis y daños por el abandono. Aún así, Ani conmueve. Es un lugar donde el pasado sigue vivo, donde la historia se respira y donde la memoria armenia resiste, silenciosa pero presente. Después de nuestra parada en Ani, pusimos rumbo a Doğu Bayazet. La carretera serpenteaba entre valles amplios y montañas imponentes, en una sucesión de curvas y cumbres que parecían no acabar nunca. A medida que avanzábamos, el horizonte se iba abriendo, revelando una geografía cada vez más dramática. Colinas ocres, laderas rocosas, pueblos dispersos, todo bañado por la luz dorada del atardecer. Era imposible apartar la vista de la ventana. Y entonces, al fondo, apareció, imponente, majestuoso, nuestro objetivo del viaje, el monte Ararat. Hemos llegado ya a la habitación del hotel aquí en Doğu Bayazet, pero son las 7 de la tarde y eso que es una hora menos que en Armenia. Así que hemos salido a las 5, hemos tardado 15 horas en llegar hasta aquí. La verdad que estamos realmente cansados, tenemos mucha hambre también, pero bueno, por lo menos ahora vamos a ir a cenar, nos duchamos, luego vamos a cenar. Y mañana por la mañana temprano ya salimos hacia Ararat. Y lo bueno es que la habitación del hotel no está mal, no es nada del otro mundo, pero bueno, está bastante bien. Así que eso, vamos ahora a cenar y mañana ya salimos rumbo a Ararat. La cena en Doğu Bayazet nos sentó realmente bien y ya estábamos listos para poner comienzo al día 1 de la subida al monte Ararat.
Evi Restaurant. Yes, thank you very much. Salam alaikum. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Ben Sabahattin Bekez, Evin Restoran. Tamam, tamam. İyi Buraya günler. gel, buraya gel. Evet. Nerede? Ben Sabahattin Şehir, Bekez. şehir. Doğu Beyazıt. Evet, Doğu Beyazıt, Evin Doğu Restoran. Beyazıt, Evin Restoran. Bye bye. Teşekkür ederiz. Ciao. Ciao. Ne kadar yıl? Buçuk yıl. 100 yıl. Yok, 3 ay. 3 Ay. 3 ay. 3 months. 3 ay sadece. Tamam, teşekkür ederiz. Chao. Empezamos el día en Dogu Bayazet. Hemos desayunado ya en el hotel. Vamos a tomar un café ahora y después cogemos el autobús y vamos hasta 2200 metros para empezar la subida. Sağ ol. Ben bıraktım buraya geldim. Ne kadar? 100 TL. 100. Buyurun. Eyvallah. Bak gelirsen burası benim yerimdir. Tamam, tamam. Belki gelecekten sene tekrar geliyoruz. Şimdi kafile çok geliyor buraya. Buraya turist çok geliyor bu mekana. Hı hı. Burada mesela böyle yemek olsun, çay olsun bizde mevcuttur. Ne zaman gelirseniz gelin. Sıkıntı. Tamam, tamam. Gelecek. Geçen günü oradan gördük. Burası çok insan vardı. Çok insan. Orası. Akşamları, Akşamda. sabah kimse yok. Evet. Akşamları çok oluyor. Çok. Hı hı. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Salimos ya hacia Ararat. Finalmente llegó el momento que tanto esperábamos. Recibimos las últimas instrucciones de los guías, ajustamos nuestras mochilas y dimos los primeros pasos hacia la cima del monte Ararat. Cada paso marcaba el comienzo de un desafío, pero también el inicio de un sueño. El aire era fresco y frente a nosotros la montaña. Comenzamos el ascenso. El primer día comienza con un objetivo claro, llegar al campamento base a 3200 metros de altitud. Desde el inicio, la imponente silueta del Ararat domina el paisaje. La cima, siempre visible, nos recuerda por qué estamos aquí. Avanzamos en fila, siguiendo a nuestro guía local, a nuestro Sherpa, que con paso firme y tranquilo conoce cada rincón de esta montaña. Hace calor, el sol no da tregua y el aire se va volviendo más seco. Mientras nosotros caminamos con lo justo, los caballos se encargan del resto. Llevan nuestro equipaje hasta el campamento base. Ellos son parte esencial de esa travesía. Así empieza la aventura, con polvo en las botas, sudor en la frente y la cima en el horizonte. Hemos llegado ya al campo base, estamos a 3200 metros de altitud y la verdad que se nota ya que el oxígeno no es tanto. Al respirar y tal se nota algo, no mucho pero un poco. Y fijaros aquí las vistas que tenemos. Y esta noche dormiremos aquí. Y hemos llegado bastante pronto, hemos llegado como a las 2 de la tarde. Hemos sido de los primeros en llegar y ha habido un problema también con el tema de las tiendas, porque no querían darnos las tiendas grandes, a pesar de que hemos sido los primeros en llegar.
Normally we have give you 4 tent, but I give you 5 tent. You know? Not possible. Why? This is not possible. First night can sleep in, and in the morning people is not take it another equipment to big tent. Is not. Why? No, my friend, this is not possible. Y en este campo hay wifi, aunque no os lo creáis, y también duchas con agua caliente. Así que en el campo base están realmente preparados. No sé cómo será mañana en el segundo campo, pero no creo que haya ni wifi ni duchas porque está a 4.000, creo que está a 4.300 metros de altitud. Bueno, gente, antes de ducharme quería hablaros un poco también sobre el Monte Ararat, porque no os he contado mucho todavía. El Monte Ararat es realmente un lugar muy interesante porque está justo en la frontera entre Irán, Armenia y está también en territorio turco, pero eso, tiene las dos fronteras muy cerca y eso hace también que hayan muchísimas minorías en esta zona. Por ejemplo, nuestro guía, el que nos ha traído hasta el campo base, es kurdo. Y ayer estuvimos en Dou Bayazet, que es la ciudad que está al pie de la montaña desde donde hemos empezado, donde hemos dormido la noche anterior. Y allí también todo el mundo era kurdo, no encontré a nadie que fuera turco. Así que eso, hay muchas minorías, también está llena de armenios porque para ellos es muy importante venir al Monte Ararat, es un símbolo de su identidad y por eso encuentras también armenios en todos los lugares. De hecho, Ararat es el nombre en armenio de la montaña, porque en turco sería Are-Dou, un nombre completamente diferente, pero se conoce como Ararat mayoritariamente. Y es el nombre que los armenios dieron a la montaña. Y eso, lo que os quería contar, sí es un símbolo muy importante para los armenios. De hecho, estuvimos en Erevan hace 2 días y allí se puede ver que le dan el nombre Ararat a todos y a restaurantes. De hecho, tienen una marca de tabaco también que se llama Ararat y lo ves realmente en cada esquina, ¿sí? Así que eso, es un monte que les da mucha identidad como pueblo y para ellos es realmente especial. Venir aquí es como una peregrinación. Y de hecho nuestro tour, todos son armenios, quitando las parejas de los que son en realidad armenios, aunque la mayoría viven fuera, ¿sí? Es la diáspora armenia que es realmente gigantesca. Muchos viven en Estados Unidos, otros viven en Francia, pero todos son de origen armenio. Otra cosa también muy interesante del monte es que según la Biblia aquí es donde desembarcó el Arca de Noé, así que también tiene mucha importancia histórica y religiosa. Eso es más o menos todo lo que os quería decir. Y nada, voy a ducharme ahora. Tienen duchas en este campo, que es una locura porque estamos súper altos. Y, tienen wifi también, que me ha dejado bastante loco. Y eso, nos ducharemos ahora, después cenaremos y también os quiero mostrar luego las vistas que hay desde el campo porque son realmente interesantes. Cuando esté atardeciendo voy a grabar también la panorámica del campo porque se ve realmente bonito. Y eso, mañana vamos al siguiente campo que está a 4.400 metros, me parece, y dormiremos allí. No haremos aclimatización, aunque es conveniente hacerla, pero nosotros no la vamos a hacer, vamos a ir directos, dormiremos ya mañana allí y después el tercer día iremos a la cima y haremos todo el camino desde la cima hasta la ciudad, hasta Dou Bayazet, o bueno, hasta donde están los autobuses. Andando en un solo día y ese es el plan. Así que eso, el día por hoy ha terminado ya y veremos a ver qué tal mañana. Es hora ya de irse a dormir, pero antes tenemos que lavarnos los dientes, así que vamos a intentar a ver cómo lo hacemos. Hay aquí un bidón de agua, lo vamos a utilizar.
Misión cumplida. Hemos podido limpiarnos los dientes ya. Last night, how did you sleep? Muy bien. Un poco frío, pero bien. Muy bien, Bueno, Sí. Günaydın abi. Nasıl uyudun? Uyudum iyiydi. İyi. Güzel güzel. Güzeldi. Evet. Sen? İyi. Biraz soğuk. Evet. Ama güzeldi. Evet. İyi günaydın. Evet. Yine iyi. Günaydın. Evet. Abi gel kahvaltı yap. You can join us. El segundo día nos lleva más alto. Ascendemos hasta los 4.300 metros, al segundo campamento. La pendiente se vuelve más exigente y el aire empieza a cambiar. El oxígeno ya no es el mismo, se nota en la respiración, en el ritmo, en el silencio que empieza a rodearnos. Aún así, el grupo avanza rápido. La altura se siente, pero no nos detiene. Cada paso nos acerca un poco más a la cima y también nos pone a prueba. El campamento aparece, finalmente, en una meseta de roca y viento. Desde aquí, el Ararat se muestra imponente y la cumbre, ahora, ya no parece tan lejana. Una reflexión que me ha venido cuando hemos estado subiendo el monte Ararat durante estos días. Hemos visto que los armenios se lo toman muy en serio. Este monte es realmente importante para ellos simbólicamente y se puede notar cuando, por ejemplo, vas subiendo que van cantando canciones. También ayer estuvimos en el campamento base y se puede escuchar cómo cantan canciones tradicionales armenias, y además de eso tienen muchas canciones sobre el monte Ararat. Hay muchísimo repertorio y muchísimas canciones, así que te das cuenta de lo importante que es para ellos. Y también lo que me ha impresionado bastante y de hecho me ha gustado es que para este pueblo es muy importante conservar y preservar la cultura. Por ejemplo, hay muchos armenios en nuestro grupo que son de Estados Unidos, pero que han nacido en Estados Unidos y que igualmente aprenden el idioma, sí, desde que son muy pequeños, lo hablan perfectamente, lo hablan fluidamente, vienen cada vez que pueden a Armenia, realmente quieren conservar esa cultura. Y me parece muy importante porque creo que en muchos países, sobre todo en algunos países de Europa, por ejemplo en Francia, en Alemania, en España también, se está perdiendo esto, sí, es como que el capitalismo está matando la cultura de cada país, está homogeneizando todo y está enfocando todo hacia la cultura del mercado y la economía del mercado, ¿sí? Y con ello, que no estoy en contra al 100% de ello, para nada, pero sí que se pierden muchas cosas y una de ellas es, por ejemplo, la cultura y el conocimiento de la historia de cada pueblo. Pero bueno, cuando hablas con ellos sí que te das cuenta de que para ellos es muy importante y yo creo que la razón de ello es que, a ver, lo primero, la diáspora armenia es muy grande. En Armenia viven como unos 3 millones de personas, pero fuera de Armenia viven alrededor de 9-10 millones. Entonces también creo que es una de las razones por las que quieren conservar su cultura, su identidad, y creo que también el hecho de que cada vez estén perdiendo más territorio a medida que pasan los años, porque la Armenia histórica era mucho más grande antes y últimamente están perdiendo más y más, y ahora es un país muy pequeño. De hecho, hace nada perdieron la última parte que estaba en Azerbaiyán, que la perdieron mediante un ataque del ejército de Azerbaiyán, y también es muy importante para ellos el conservar el territorio que ya tienen y mediante la cultura, sí, para todos los armenios que estén fuera, para la diáspora armenia, mediante ese instrumento, sí, mediante el arte armenio y mediante el lenguaje armenio, poder también conservar lo poco que les queda, sí, en cuanto a territorio. Pero eso me ha parecido muy interesante porque cuando hablas con ellos, de verdad notas que es muy fuerte ese arraigo cultural que tienen hacia sus orígenes. Y creo que es algo positivo que tienen como cultura, y me parece que muchos países, muchas culturas deberían de verdad tener algo parecido, sí. Y nada, mañana eso, salimos a la 1 y ya esperemos llegar esperemos llegar a la Ararat, hasta la cima. Tengo ya muchísimas ganas de llegar a los 5.000 metros de altura, porque es una altura ya respetable, considerable, así que eso, esperemos mañana poder sacarnos una foto desde allá arriba. Así que hoy dormimos, mañana ya salimos a la 1 de la mañana.
Nos acabamos de levantar, son las 11:45. Vamos a tomar el desayuno ahora y después salimos hacia la cima. Hoy es el día de la cumbre. Nos despertamos a las 12 de la noche. Desayunamos a oscuras con el cuerpo aún medio dormido. Tras una última reunión rápida en el campo base, donde repasamos la ruta, comprobamos el equipo y nos preparamos mentalmente, comenzamos a subir. El frío era intenso. Llenamos los termos con té caliente, sabiendo que cada sorbo sería crucial en el camino. El viento soplaba fuerte, cortante, y pronto dejamos de sentir los dedos de los pies. Moverse constantemente era la única forma de mantener el calor. Así empezamos el último tramo, bajo las estrellas, con la cumbre del Ararat esperándonos en la oscuridad. El frío aún muerde los dedos y el viento no da tregua, pero ahí está, la cima. Con la primera luz del amanecer, la silueta del monte Ararat se dibuja con una claridad casi irreal. Después de horas de oscuridad, de lucha interior y pasos agotadores, alcanzamos la cumbre. Estamos en lo más alto, no solo de esta montaña, sino de nosotros mismos. Aquí, a más de 5.000 metros sobre el mar, el aire es escaso, pero lo que se respira es algo más profundo que oxígeno. Es historia, es fe, es memoria. Subir al Ararat no es simplemente una expedición de montaña, no es solo un logro físico, es caminar hacia el corazón de un símbolo. Para el pueblo armenio, el Ararat no es solo una cumbre, es un faro espiritual. Aunque hoy se alza del otro lado de una frontera, en tierra turca, el Ararat vive en el alma de Armenia. Lo ven cada día desde Ereván, majestuoso, imponente, como un padre silencioso. Está en sus cuadros, en sus poemas, en sus sueños y en sus canciones. Aquí, según la tradición, reposó el arca de Noé tras el diluvio. Desde aquí comenzó, simbólicamente, una nueva humanidad. Y mientras estoy aquí, rodeado de un grupo de amigos armenios que llevan esta montaña en la sangre, siento que este momento trasciende lo personal. Ellos no solo escalan por aventura, suben con el alma, suben con generaciones enteras sobre los hombros, con una historia marcada por el exilio, la resistencia, la pérdida y aún así, la esperanza. En este silencio absoluto, roto solo por el viento, uno entiende que hay lugares donde el alma se hace más grande, donde las fronteras se borran, donde la historia, la fe y el esfuerzo se funden en un instante perfecto. Estar aquí arriba es un privilegio, pero también es una llamada, una invitación a mirar más allá del ego, del cansancio, del logro personal y reconocer que la montaña no se conquista. La montaña, si quiere, te deja llegar. Hoy el Ararat nos recibió y nos enseñó, sin decir una sola palabra, lo que significa elevarse. Después de la subida, tocaba la bajada. El día aún no había terminado, de hecho quedaba la parte más larga, unos 10 kilómetros hasta los autobuses. Bueno, lo hemos conseguido, hemos subido a la cima del Ararat y estamos de vuelta ya, estamos en el campo, en el último campo, en el que está más arriba. Comeremos aquí algo, algo de fruta y tal, y después vamos al campo base y ahí ya nos recogerán para ir de vuelta a Doğu Beyazıt
Y nada, la verdad que ha estado increíble, muy duro, mucho más de lo que pensaba. Sobre todo lo más duro ha sido el frío. Hacía muchísimo frío arriba porque hacía muchísimo viento y no se podía estar más de 10 minutos. Hemos estado un rato ahí y nos hemos quedado congelados. Pero bueno, igualmente ha sido increíble las vistas que había desde arriba y la sensación de llegar hasta la cima. Ha sido muy increíble. Así que ha merecido totalmente la pena. Hemos llegado ya a los benditos autobuses. Ahí está, nos quedan 50 metros. Estamos realmente agotados. Hacía tiempo que no hacíamos algo así. Pero bueno, ha merecido mucho la pena. Y eso es lo que cuenta al final. Así que ahora el plan es volver a la ciudad, al hotel, ducharnos, que va a sentar como agua de mayo, porque ayer estuvimos en una tienda de campaña desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Ni siquiera pudimos dormir en una tienda de campaña, ni mucho menos ducharnos ni nada de eso. Así que va a sentar la ducha como una bendición realmente, y también la cena. Tengo muchísimas ganas de comer comida caliente, comida de verdad, comida buena, porque en Turquía, en esta zona sobre todo, cocinan muy bien. Eso lo pudimos ver el primer día. Así que muchísimas ganas de eso, de nuestros pequeños regalos, los autorregalos que nos hacemos por haber subido al Ararat. Y nos reciben con una pedazo de sandía. No sé qué es mejor, si llegar al Ararat o encontrarte esto al llegar por fin de la ruta. Congratulations. We did it, now we can say it. Bravo, well done. Hocam, teşekkür ederiz. Eyvallah hocam. Así, el Ararat queda atrás. En el autobús de regreso a Doğu Beyazıt, el cuerpo empieza a descansar, pero el alma sigue allá arriba, entre hielo, viento y cielo. Volvemos distintos, porque hay montañas que no se bajan del todo. Gracias por acompañarnos en este viaje.